Amén, amén, amén. Es el último domingo del mes de noviembre, 30 de noviembre, y estamos próximos a entrar al mes de diciembre. Amén. Y ya en la recta final, el fin de este año, y hay un nuevo año para cada uno de nosotros. Amén. Vamos pues a disponernos, porque hoy el Señor nos va a hablar y su palabra se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 3. Es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, una de las 7 iglesias. Y Juan, el apóstol, el amado Juan, él fue el obispo de las 7 iglesias ubicadas en Asia Menor, una provincia romana. Cuando el texto dice, escribe al ángel de la iglesia, se refiere al mensajero humano. Es el pastor de la iglesia. Los pastores de estas 7 iglesias, posiblemente ellos fueron a ver al anciano Juan a esa isla de Patmos, y allí Juan les entregó a cada uno el rollo, el mensaje escrito, y los pastores fueron a sus ciudades, a sus comunidades, y allí dieron el mensaje. Estuvieron leyendo y compartiendo la palabra de Jesucristo. Comenzamos con la primera lámina y la sección inicia en el verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. La esencia de esa iglesia, amor fraternal. Es interesante darnos cuenta el lenguaje que habló el Señor Jesucristo, porque tiene un orden, y el orden quiere decir, Él va descubriendo el significado. Todo tiene un significado y sigue un orden descendente. Descendente significa Él escoge qué será lo primero, el encabezado, lo que abre. Y aquí tenemos el nombre de la iglesia, el amor fraternal. El significado tiene que ver con el lenguaje descriptivo. Es lo que nos permite conocer, darnos cuenta, no solo del contexto histórico de los locales o los recipientes originales, sino de las características espirituales, porque nosotros somos una iglesia como ellos lo fueron. Entonces, primera característica, la mencionada donde en el nombre llevan ellos la esencia, amor fraternal. El cuerpo de la carta, todo el contenido, recuerde esto, tiene que ver con la iglesia. Y la iglesia no es una sola persona. Está compuesto el cuerpo de muchos miembros. Amén.
Entonces, esto dice el santo, el verdadero, y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. La frase en donde el Señor abre y comienza a hablarle directamente a la iglesia. Todos somos los destinatarios porque es un mensaje espiritual. Lo anterior fue la descripción de Jesucristo. Entonces, recordemos el orden, lo primero y lo que se deriva de lo primero. La primera frase es: yo conozco tus obras. En la versión Reina Valera contemporánea dice así: yo sé todo lo que haces. Yo conozco tus obras. Yo sé todo lo que haces. Lo que el Señor nos está comunicando es: yo sé tu administración, tus obras, todo lo que haces es tu administración. Conozco cómo te administras. Entonces, ¿dónde hay administración? Donde hay obras. ¿Dónde hay administración? Y tomen nota, por favor, porque es la descripción de la iglesia a lo largo del tiempo, y el Señor toma un segmento, llamándolo un periodo, y allí hay una administración. ¿Dónde hay administración? Y voy a mencionarle palabras que son componentes de esas obras, de esa administración. ¿Dónde hay administración? Donde hay negocios, donde hay habilidades, donde hay frutos, donde hay capacidades ejercidas, donde hay deberes, donde hay compromisos, donde hay servicios. Entonces, yo conozco tu administración. Vámonos a los ejemplos de hoy en día. Obispo Saúl, el Señor te manda decir que Él sabe todo, Él está consciente, Él está informado de tu administración, entre paréntesis, tus negocios, habilidades, obras, frutos, capacidades, compromisos, etc. Él conoce tu obra de servicio, tu ministerio pastoral. Entonces, cuando yo recibo esa comunicación, despierta en mí una conciencia espiritual y me da una visión mayor, más aguda al detalle de lo específico, porque me hace consciente, en el caso personal, de que el Señor se fija en mi administración, donde podemos especificar el ministerio, perdón y amistad, etcétera. Todos los alcances, todos los compromisos, todos los encargos, todos los deberes. Amada iglesia, perdón y amistad. Esa es la gran frase, la que encabeza y de la cual se deriva lo
subsecuente. Esto es un orden. ¿Está usted distinguiéndose porque usted es consciente de cómo está administrando donde el Señor lo puso y su círculo donde usted directamente ejerce dominio e influencia? El Señor está declarando que se fija por su propio pie. Él está mirando sus obras, que el significado es su administración, al detalle del dinero, al detalle de los movimientos, al detalle de los tiempos, al detalle de los servicios que usted da, al detalle de sus inclinaciones o disposiciones, donde usted aplica sus habilidades, talentos, etcétera. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Yo, he aquí, he puesto. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Comenzamos a encontrar las relaciones. Vean lo siguiente. Obras, en griego ergón, en castellano, en el sentido de interpretación, tu administración, y luego puerta, obras, puerta. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta. 3 cosas que hacen el todo. Primero, el Señor pone la puerta y la pone delante de la iglesia. Segundo, lo que pone es una puerta. Y tercero, la abre. Dios toma una puerta, la pone delante y la abre. Vean el lenguaje, porque está describiendo a la iglesia. Entonces tenemos que saber con toda claridad qué clase de iglesia es Filadelfia. Es la iglesia del amor fraternal, sí, pero yo quiero conocer los componentes. Muéstrenme entonces una radiografía de la iglesia, porque la iglesia no es un culto o un servicio o una reunión o una asamblea donde tiene una agenda que se repite semana tras semana. Esta es la descripción concisa, precisa, genuina, veraz de la iglesia que le agrada al Señor. Para darnos cuenta del valor de las frases que dice el Señor, es por quién lo está diciendo. El verdadero. Él es quien va a darle veracidad, medida de ser auténtico, genuino, y eso Él lo hará diciendo frases como es, eres, tienes. Está hablando el verdadero. Entonces, aquí les marco con 3 colores diferentes el énfasis, porque aunque tienes poca fuerza, la iglesia, has guardado mi palabra, la iglesia, y no has negado mi nombre. Entonces, primeras
aspecto de la iglesia, las pocas fuerzas. ¿Qué significa eso? Segundo aspecto de la iglesia o característica, han guardado su palabra del Señor. Y tercero, su nombre. Vamos a la siguiente lámina. Esta lámina vale mucho. Yo mismo, al estar creándola, me tomó horas y uno mismo se goza. La iglesia fiel es la iglesia que le agrada, es la iglesia que el Señor se deleita en ella. Pero entonces descríbanme la iglesia, porque la iglesia no es un programa, la iglesia no es algo que se nombre obra de hombres, no. Entonces, esta es la respuesta que buscamos. Número 1, primera situación, tener poca fuerza, ¿qué significa? Significa, eres una iglesia pequeña, tienes poco poder o dunamis, tus habilidades son mínimas, tus habilidades están limitadas. ¿Respecto a qué? Recuerden que toda iglesia está dentro de una ciudad. Entonces allí la relación entre ciudad e iglesia local es el asunto que son oponentes o son contrarios o son antagonistas, porque la ciudad no es la iglesia y la iglesia no es la ciudad. La iglesia es el grupo menor o minoritario que forma parte de una ciudad. Entonces, esta declaración describe a la iglesia un reducido número de fieles, baja fuerza inherente. Esto de poca fuerza significa que ustedes son pocos en número. Y cuando yo estaba estudiando esta palabra, hermanos, sí me puse a meditar mucho. Toda palabra primero es para mí, la tengo que comer, llenarme de ella. Yo platicaba con el Señor y le decía, Señor, si algo quiero es ser pastor de la iglesia tipo Filadelfia, no importa que sean pocos en número, no importa que sean pocos en número. Es relativo decir que somos muchos o que somos pocos, pero donde sentimos es en las fuerzas que tenemos, porque las fuerzas se valoran en cuanto a influencia local, habilidades que reunimos todos, dunamis o las expresiones de poder localmente. Entonces, pasamos a la siguiente frase, has guardado mi palabra. Esa es otra frase que debemos hoy trabajarla y me voy a estacionar hasta que sintamos en nuestro interior el breakthrough, el rompimiento espiritualmente hablando. Lo que el Señor le demanda a la iglesia es guardar su palabra. Pero ¿qué significa guardar su palabra? Significa sean fieles, sean fieles. Esta iglesia era la iglesia fiel en su época, en su periodo, en su edad, en su segmento histórico, en su contexto. Esta era la iglesia fiel. Comprende los años 1650 después de Cristo al año 1900.
fue la época misionera de la iglesia. Se agradó de ella Jesucristo. Guardar la palabra es una expresión que significa son fieles a la palabra del Señor, fidelidad al Señor, vigilantes fieles, guardadores fieles. La demanda es ser fieles. Una palabra poco conocida, poco sentida, no ha sido digerida, se ha dejado allí, puesta allí. Segunda frase o tercera frase, no has negado mi nombre. ¿Esto qué significa? Ser leales al nombre del Señor. Las dos cosas del Señor más sublimes, más altas, son su palabra y su nombre. No hay otra cosa más alta o superior que su palabra y su nombre. Y Él equipara su palabra con su nombre y viceversa. La iglesia fiel está consciente de la palabra está escrita, la palabra está depositada en los vasos humanos que son los discípulos y ellos son los que se reúnen, son los que se congregan. Ellos guardan con su carne, o sea, con su vida misma, su humanidad, guardan ese depósito espiritual lleno de gloria, que es el tesoro en los vasos humanos, vasos de barro. Y lo que observa el Señor Jesucristo es quién está guardando su palabra. ¿Quién? Y eso nos va a cimbrar, va a estremecernos. Pide fidelidad al Señor, fidelidad. Pide lealtad a su nombre, lealtad, no importa el costo, lealtad. ¿Dónde hemos escuchado la palabra lealtad? Solo cuando pasamos por los cuarteles militares y allá al fondo vemos algún texto escrito, lealtad a la patria o siempre leales, y a mucha honra de nuestro glorioso ejército mexicano. Pero los que tienen el encargo, el deber, la representación del nombre y de la palabra, es la iglesia de Jesucristo, y ellos son los que van a vivir la lealtad genuina, la lealtad al nombre. Se les dice a qué, la fidelidad, y se les dice a qué. La palabra es la vida, la lealtad es la sinceridad, la honestidad, no el ser adúlteros o no el ser encubiertos, sino ser genuinos, auténticos, honestos, sinceros. Y eso está simbrando a todas las comunidades, porque la iglesia fiel es la única iglesia que va a ser arrebatada, tomada, levantada en el evento inminente conocido como el rapto de la iglesia. Todos los demás, díganles que se van a quedar, punto. Cuando estudio, siempre tomo otras fuentes serias, incluyo traductores, lingüistas, eruditos, expositores serios de la palabra, y me encuentro una común característica en ese panel de profesionales o gente seria. Aún ellos mismos se la piensan en querer afirmar
lo que está claro gramaticalmente, lo que está claro textualmente, y entonces te presentan así la interpretación particular. Ellos dicen, pues, parece que la iglesia no pasará la gran tribulación. No, quítale el parece. ¿Estás entendiendo el texto? ¿Eres erudito en griego? ¿Estás preparado para interpretar, para traducir? Entonces hay muchos sermones que te dan un doble sentido. Cuando un predicador dice, yo me inclino a que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. No, no me des inclinaciones, dame afirmaciones. Pues yo hoy vengo a pararme sobre la palabra para decirte con franqueza, con los elementos que me da el texto, y no voy a hablar como los demás hablan. Gente que dice, no me crean a mí, ustedes investiguen lo suyo. No, eso es lo que no se debe decir. Porque estamos buscando la verdad escrita, no la verdad basada en experiencia de alguien que otros lo convencieron y se quedó de una manera. El texto dice que son fieles los que guardan la palabra del Señor. Son leales los que no han negado el nombre del Señor. Características esenciales de ser la iglesia. El nombre está en ellos y la palabra está en ellos. Todo lo demás, y quiero hablar las cosas como son. Hay muchos que son congregantes que asisten y están conocidos como los domingueros, y no tiene nada que ver con lo laboral o día de descanso. Tienen que distinguirse ustedes a lo largo de toda su vida por su fidelidad, no por un día de la semana. Tienen que distinguirse ustedes por su lealtad, no por el nombre de una iglesia a la cual ahorita se están congregando. Esta es la verdadera iglesia. Fieles, 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 sinceros, honestos a costa de los infieles, a costa de los deshonestos, a costa de los falsos. Entonces, continuamos con la siguiente lámina. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Recuerdan quién está hablando? El verdadero, el santo, título divino, el santo, título divino. Dios es santo, Jesucristo es santo, Jesucristo es Dios. Punto. Cuando habla el verdadero, cuidado, porque Él es el único que tiene la facultad de decir quién miente. Entendamos, habla el verdadero. Entonces, Él es el único que tiene el poder, la prerrogativa, la facultad absoluta de decir quién miente. Nadie más, nadie tiene ese poder. Entonces, cuando no escuchamos a Jesucristo, cuando no lo miramos a Él, estamos desviados, estamos atendiendo a la palabra ajena, extraña, rara, mentirosa, y ahí es cuando Pablo les escribía, principalmente a los Gálatas, ¿quién os embrujó
fascinó, encantó. Por eso no se debe decir en una frase, estoy encantado, me encantas. Eso no se debe decir y se los advierto. Porque Pablo a los Gálatas les dice, ¿quién nos fascinó para creer a otro evangelio? ¿Por qué? Porque cuando desviamos la mirada de Jesucristo, entonces entramos al torrente de las fascinaciones, encantamientos, hechizos. Otros están soltando así, soltando eso, y creemos que los otros no están mintiendo. Y solo es hasta ver a Jesucristo que nos damos cuenta cuando Él dice quién está mintiendo. Porque es cuando habla el verdadero que nos va a decir, fulano está mintiendo. La iglesia fue atribulada históricamente por los judaizantes, judíos étnicos, que ellos se gloriaban en su raza. Y llega Jesucristo y le dice a la iglesia, no lo son. Mienten todo. Sinagoga de Satanás es sinagoga de mentiras. Sinagoga quiere decir centro de adoctrinamiento, centro de enseñanza. Donde vean doctrinas, allí hay un centro. Pero ¿cómo saber si mienten? Ellos son los que te van a vender, tratar de vender experiencias, cosas espirituales. Te van a tratar de vender una raíz étnica o hebraísmos, judaísmos, cualquiera que sea la raíz, que tratarán de relacionarte o conectarte con prácticas. Y Jesucristo dice, mienten. Entonces, llegamos al verso 10 y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Paciencia es perseverancia, constancia, firmeza, mantener tu lugar erguido, vigilante, y también significa aguante en medio de toda tribulación, en medio de la época donde te toca ser y estar y participar. Estamos hablando aquí de la edad misionera de la iglesia, del año 1650 al año 1900 después de Cristo. Nosotros estamos en el 2025. ¿Y qué dice el Señor? Yo también te guardaré de la hora. Cuando tenemos el artículo, entonces significa la hora. No es una hora ni es cualquier hora, se titula así con el artículo, la hora, la tribulación, la prueba. Nunca antes ha habido tal título a ninguna clase de pruebas, a ninguna clase de tribulaciones, a ninguna clase de aflicciones. Entonces, la dimensión de todo lo que se va a venir se titula así, la hora de la prueba. ¿Ven? Es la tribulación que ha de venir. Esto es un futuro, todavía no está. Ha de venir o vendrá sobre el mundo entero. Esta es una característica. Cuando estemos escuchando que hay una gran tribulación, si así alguien lo dimensiona en un lugar de la tierra, no significa que está refiriéndose a esta hora de la prueba, porque esa hora de la prueba, la del verso 10, está especificado que vendrá sobre el mundo entero. Mundo entero es
toda la tierra, toda la tierra. Y la tierra va a tener, y significa a los que moran en ella, los que moran en ella. Tierra habitada, tierra que tiene moradores. Y la iglesia, ¿dónde queda frente a esta, la hora, la prueba, la tribulación? ¿Y la iglesia dónde queda? Viene la siguiente lámina también de las pepitas de oro. Jesucristo guardará a la iglesia fiel. Solo a los fieles, no a nadie más, para que no andemos allí anotando a nadie, porque Jesucristo es el que tiene la llave. ¿Te acuerdas de ese versículo? El que tiene la llave, Él es el que le abre la puerta a alguien para que entre al reino. Él es el que permite eso, o la cierra. Entonces, vamos a ver, en este momento, en el tiempo corriente actual, estamos bajo este texto, Juan 17:15, Jesucristo, aún antes de su muerte y resurrección, Él está orando al Padre, y aquí le dice al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en esta protección espiritual presente, pero Apocalipsis 3:10 me está hablando de una gran tribulación, y Jesucristo está diciendo que Él va a traernos una protección especial que supera a la espiritual presente. Esta preposición de, te guardaré de, sigamos la flecha, indica que no hay manera contextual ni gramatical de entenderla como en o durante la hora de la prueba. En otras palabras, yo no debo entender la iglesia será guardada en la hora de la prueba. Tampoco debo entender la iglesia fiel será guardada durante la hora de la prueba. El texto claramente dice: la iglesia será guardada de la hora de la prueba. Guardada es una protección especial que significa ser sacada de la hora de la prueba. Aquí es donde muchos teólogos eruditos mantienen ese margen de decir: te dije esto, pero no me creas. Eso es lo que no se debe decir. Estoy interpretándolo de esta manera, pero tú consulta a alguien más. No, yo estoy afirmando que la iglesia fiel será guardada de la hora de la prueba, porque no hay manera contextual ni gramaticalmente de malentender eso. Malentender significa que estoy entendiendo que seremos guardados en, eso es malentender. O durante, eso es malentender. Aquí, ek en griego significa fuera de la, que al imprimir este material ustedes lo van a mirar allí. Entonces, viene una gran tribulación sobre toda la tierra. Eso es un futuro. No estamos
en el presente, en dicha hora. Y Jesucristo nos da su palabra de que Él nos guardará, Él también te guardará de la hora de la prueba que ha de venir. Amén. Vamos a glorificar al Señor con una ofrenda de aplausos. Aleluya. Ahora pasamos al verso 11. He aquí yo vengo pronto. La iglesia fiel está viviendo esa esperanza constantemente. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, te esperamos. Ven pronto, ven pronto. Porque estamos usando su misma palabra. ¿Qué es decir algo diferente? Es decirle al Señor, ya me quiero ir, ya me quiero ir. No, eso es lo que no se debe decir. Lo que se debe decir es lo que Él dice. Ven pronto. No decir cosas solo por la forma en cómo nos sentimos. Debemos decir lo que Él dice. Cuando Él dice, yo vengo pronto, pues le voy a decir lo mismo. Ven pronto. Pero si me pongo a decirle, ya me quiero ir. Y hay muchos que están en la desgracia de estar pensando así. Ya no me voy a casar, ya no voy a invertir, ya no voy a edificar nada, ya me voy a retirar, a guardar, porque ya viene Jesucristo y por eso ya no voy a emprender, ya no quiero. No, eso es una desgracia. Pensar así para ti mismo es una desgracia. Tú no sabes cuándo vendrá el Señor, pero tú sí sabes que la fidelidad y la lealtad demanda una administración diaria. Por eso el Señor dice, yo conozco tu administración. Tu administración. Entonces, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Esta palabra corona simboliza el honor que tienes. La iglesia fiel es honorable, posee honor, reténlo. El honor que tienes, reténlo. No lo comprometas, no lo cedas, no vendas eso. Tienes honor, es una corona, el honor. Así es el lenguaje figurado con que nos habla el Señor. Vean, es como hablarse dos personas, una que está arriba y otra que está abajo. Y desde arriba el Señor nos dice, iglesia fiel, mantén el honor. Sencillamente te pido eso, mantén el honor. No trastabilles, no seas como una ramera. Mantén el honor, la pulcritud. Mantén tus vestiduras blancas, limpias. ¿Para qué andas tú de libertina, haciendo cosas que le das hilo al carrete, después lo quieres enrollar? Mantén el honor, porque el honor es como una corona de laurel sobre tu cabeza que en la antigua Grecia se coronaba a los vencedores. Ahora, entramos al verso 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Cuántas veces Jesucristo dijo la frase mi Dios? 4 veces. Vean la primera vez.
al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere allí, en esa comunidad, en esa época, al que venciere permaneciendo fiel y leal. Pero ¿por qué dice, lo haré columna en el templo de mi Dios? ¿Será acaso que nos hará una estatua, una estampilla, solo moveremos los ojos? No, ese es un lenguaje muy interesante que tiene que ver con la ciudad de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia estaba asentada sobre una zona sísmica, alta actividad de sismos y terremotos, y cuando ocurrían los fuertes temblores, la población salía huyendo y se refugiaba en las montañas, etcétera. Y cuando regresaban a la ciudad encontraban las columnas de los templos grecorromanos destruidas. Pues llega la carta en el lenguaje que ellos entienden, ellos. Porque Jesucristo les está diciendo, les prometo una ciudad segura donde no habrá temblores y las columnas no se caerán jamás. Ellos sí sintieron más gozo del que nosotros, ¿verdad? Les está comunicando aquí como si ellos están recibiendo el panorama del viaje como peregrinos. Cuando usted llega al front desk de una aerolínea, le documentan las maletas. En su equipaje le ponen una etiqueta donde dice el nombre de la aerolínea en la cual viaja, la ciudad destino, el nombre del pasajero. Hagan de cuenta que están teniendo una visión de un viaje. ¿Quién los va a llevar? Jesucristo. El destino, ¿hacia dónde van? La nueva ciudad. ¿Cómo se llama? El pasajero, la iglesia. Ahí están todos los elementos de un viaje. Sabemos hacia dónde vamos, sabemos que estamos siendo rescatados de los temblores, de las caídas, de todo aquello que es objeto de sacudimiento aquí. Vamos a ir a una ciudad donde las columnas no se van a caer y ya no habrá temblores, terremotos, nada de eso. Ese es el lenguaje con el cual Jesucristo les habló a ellos. Fíjate nomás. Entonces era una ciudad donde vivían en la zozobra. ¿Cuándo va a volver a temblar? Para Puerto Vallarta, ¿cuál sería el lenguaje? Va a llover, las calles se van a inundar, se van a inundar ciertas colonias, etcétera, etcétera. Lodo, piedras, palos. Y hermanos, recientemente tuvimos y pasamos por esas situaciones y a nivel del país hubo muchas pérdidas humanas y pérdidas materiales. Jesucristo le anuncia a la iglesia, nunca más se caerá ninguna columna y nunca más estarás en una ciudad donde tengas que huir de ella. Aleluya, da un gran aplauso al Señor. Gloria a Dios por siempre. Amén. Verso 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a esta primera lámina. Las 4 formas de aplicación de las cartas a las iglesias
¿Por qué? Porque somos los destinatarios. Todos somos los destinatarios. La primera forma es el aspecto local. Tenemos a los destinatarios originales, los recipientes originales. Localmente, sí existió una ciudad llamada Éfeso, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Laodicea, Filadelfia, etc. Pero luego el texto dice lo que el Espíritu dice a es plural, las iglesias. Allí hay una aplicación plural. Aquí hay una iglesia, es entonces mensaje relevante para nosotros. Pero también es personal, porque acabamos de ver que la iglesia se compone de muchos miembros y la demanda y la exigencia y el carácter del verdadero y el santo es sé fiel. Entonces, en lo personal, ya está el Espíritu de Dios dirigiéndose a nosotros para decirnos, sé fiel, te hablo a ti, sé fiel, sé leal, sé fiel, sé leal. Y lo profético también es una aplicación, porque el mensaje te anuncia eventos últimos, los días escatológicos, los últimos días de los últimos tiempos. Amén. ¿Dónde quiero hacer un hincapié? En esta lámina, puntualmente en el verso 8. ¿Cómo abre el Señor? Diciéndonos, yo conozco tu administración. No solo nuestro contador, no solo nuestra familia, no solo nuestro asociado o los socios. Jesucristo dice, yo conozco tu administración. Es el conjunto de actividades, obras, deberes, encargos, uso de talentos, uso de habilidades, negocios, servicios, compromisos. ¿Qué te hace sentir esa frase? Entonces quiero que en su cuaderno usted escriba, esta es mi administración, se trata de esto, esto y esto. Yo sé cuál es mi campo donde estoy ejerciendo mi administración. Cada vez que usted se reúne, eso es administración. Cada vez que usted da, aporta o contribuye, es administración. Cada vez que usted sirve, hay dinámicas de servicio por la comunión unos con otros, es administración. Entonces, al detalle, el Señor conoce todas las entradas y salidas que, como el origen es desde nuestro interior, lo exteriorizamos y es como el árbol. Lo que está afuera se llama fruto. Esos frutos es la administración. Lo que estamos sacando desde adentro, lo teníamos dentro. Ahí está el don, la capacidad, las habilidades, los talentos, el llamado, el ministerio. Pero cuando lo exteriorizas es para darlo. Ese es el fruto, es el órgano, el fruto, es lo visible de ti, es la dádiva. Entonces el Señor me está diciendo mucho. Quien haya estudiado la licenciatura en administración, eso es un lenguaje que me sorprende a mí. Yo estudié administración
encontrar esto en la Biblia. Me está diciendo mucho el Señor aquí. Conozco las intenciones de tu corazón, conozco el potencial que tienes, conozco las ideas que están frente a ti, conozco lo que estás escribiendo, conozco lo que estás tomando, formalizando, todo, hermanos, todo. Mi participación es usar un lenguaje detallado, explícito y descriptivo para enriquecerlos a ustedes. ¿Qué pasaría cuando alguien dice, no quiero, no me gusta, no cuenten conmigo, ya me cansé, ya me enfadé, denme de baja, me salgo del grupo de WhatsApp, no me metan, no me gusta, etcétera? Eso es administración también. Entonces, cuando el Señor encabeza todo el contenido, donde más abajo es ser fiel, ser leal, el encabezado dice, voy a hablar de tu administración y la voy a calificar. Por lo tanto, una administración verdadera, agradable, que sorprende al santo, es la administración que guarda la palabra, y a eso se le llama fidelidad, y la que se mantiene sin negar el nombre del Señor, y a eso se le llama lealtad. Lealtad. Wow. Y esto es administración. Amén. Obispo, ¿y en perdón y amistad somos muchos o somos pocos? ¿Cuál sería su respuesta? Yo la quiero escuchar. ¿Somos muchos o somos pocos? En metros cuadrados son muchos, en sillas son bastantes, suficientes, pero en personas somos fluctuantes. Pero la calidad es un valor de administración. Ok, vámonos a el verso 8. Arriba está la administración. Abajo tenemos la descripción tripartita, las fuerzas, la fidelidad y la lealtad. En el centro, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en el centro? La oportunidad. Quiero hablarles de esa puerta. Anótenlo, por favor. El que tiene la llave tiene la soberanía. Esa expresión a todo ciudadano mexicano le debe interesar. Porque cuando estudio la palabra soberanía en la Biblia, llego a la definición verdadera. Definición de soberanía. Todo el poder en una sola persona. Esa definición de soberanía no la tenemos en nuestro México. Unos dicen que el poder lo tiene el pueblo, otros dicen que está en las cámaras, otros dicen que no hay una claridad. Pero cuando uno lee quién es Jesucristo, uno dice, por fin encontré a quien es soberano, para yo comprender qué es soberanía. Él es el único que tiene la llave, y Él es el que le da el acceso abierto para permitir que alguien entre a su reino o que alguien no entre a su reino. Eso es soberanía. Soberanía. Nada de que encuestas, que votaciones, no. Soberanía, esta es soberanía genuina. ¿En qué se fija el soberano?
léanlo porque todo tiene un orden. En la administración que tengamos. Eso es lo que le despierta a él su sentido de su espíritu para responder, reaccionar. La soberanía de él y la administración tuya. Entonces, dado que él conoce tu administración, y luego se fija en cuántos son, pero eso es variable. Él descubre el valor de la administración. La administración consta de 3 expresiones. Número 1, la fuerza. Número 2, la fidelidad. Número 3, la lealtad. Y allí hay una tricotomía o una unidad. Dice el Señor, yo tengo la llave, a mí nadie me va a decir, ábreme la puerta o ciérramela. No, yo y nomás yo. Pero aquí vemos una reacción del Señor muy interesante. Dice, he aquí, yo he puesto, la pregunta es, ¿y por qué a esa iglesia, en esa edad histórica, le pusiste una puerta abierta? Primero, porque Él quiso. Nadie más influye en sus propias decisiones de Él. Pero esto no es nomás así cortante o tajante. No, esto tiene un sentido. ¿Por qué? Porque Jesucristo le da oportunidades a los fieles, a los leales, a los que administran su palabra, a los que se mantienen vigilantes. Son a ellos los que el soberano quiere porque quiere. Punto. Quiere porque quiere. E históricamente a esa iglesia de Filadelfia, Jesucristo les abrió a los creyentes una puerta para la ciudad, para llevar el evangelio a la ciudad. Porque Filadelfia históricamente era una ciudad misionera grecorromana. Y Jesucristo les abrió la puerta para que llevaran el evangelio a la ciudad, así con las fuerzas que ellos tenían. Porque cuando se reúnen las fuerzas y la puerta abierta, aquello es una explosión. Aleluya. ¿Ven? Entonces, no nos quedemos en el numerito que somos. No, pastor, obispo, somos pocos pero dan mucho. Está bien, oye, qué bueno se escucha eso. No, pero no se queden en el numerito. En cuanto llega a la puerta, aquello explota. En cuanto llega a la puerta puesta, abierta, aquello toma otras dimensiones. La pregunta es, ¿oramos por la puerta? ¿Hacemos un grupo de intercesión que Dios nos ponga una puerta? Roguémosle al santo que nos dé una puerta. ¿O le vamos a pedir al Señor cada uno por su propia puerta? No es así. Dios responde, Dios reacciona, Dios está en su soberanía atento a cómo administras lo que tienes. Dios filtra todo lo que Él quiere para la iglesia por el estilo de administración que la iglesia tiene. Y cuando encuentra que una iglesia es fiel, le pone una puerta. ¿Por qué? Porque la iglesia se prepara y en su corazón quiere, sus intenciones y su fuerza todavía está en el nivel de potencial. Y el Señor conoce eso y dice, si a estos muchachos
Les pongo una puerta abierta, ellos van a entrar. Y ándale que se las pone y entraron. Así es, así es, así es. Entonces, ya para concluir, esta lámina es muy valiosa. La lealtad, siempre leales, siempre leales. ¿Qué es lealtad? Lealtad, por ejemplo, en vida de mi padre, entonces lealtad es de persona a persona, ser leales. ¿Quién tiene el nombre? Él, ser leales a él, punto. Cuando usted se hace su propia configuración espiritual y que nomás mi pastor es Jesucristo, aquí no hay pastor, pero tengo iglesia, pero no tengo pastor. No, usted no es leal así. Debe haber un nombre, dice el texto, mi nombre. ¿Leales a quién? ¿Responde esa pregunta? No, que el Espíritu de Dios me dijo que me cambiara de iglesia. Ese es el espíritu de error, ese no es de Dios. La lealtad se la van a demandar siempre. Pero como no fuimos soldados de la patria, como no estuvimos encuartelados, como no nos leyeron la cartilla, tenemos otra mentalidad de civiles. Pero el soldado de nuestra patria, él sabe que la lealtad a la patria es primero, punto. Este es el soberano. Si te lo platicaron diferente, si le pusieron a Jesucristo adornitos y que Él es blandito, no, Él no es así. Él te demanda fidelidad y lealtad siempre. Fidelidad en diezmos y ofrendas, fidelidad en congregarte, fidelidad en la comunión unos con otros, fidelidad. Y recuerda, en administración, todo es medible para conocer si hay progresos. En biología, el biólogo sabe que la naturaleza se puede observar y se puede medir para que para él sea algo que existe. Si no se puede observar y no se puede medir, no existe para él. En la fe, la lealtad y la fidelidad es lo que define a la iglesia agradable. ¿Y qué va a pasar con esa iglesia? Jesucristo la va a sacar de la hora de la tribulación. Amén. Hemos terminado. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Den un gran aplauso al Señor. Gloria a Dios por siempre. Vayan echando cuentas porque hay quienes deben ponerse a cuentas con el Señor. ¿Ya hicieron números? Pónganse a cuentas con el Señor antes que termine el año. Iba a decir el mes, pero ya terminó el mes. Pónganse a cuentas con el Señor. Amén. No hay nadie más que pueda llevar tu administración más que usted. ¿Se acuerda de las cuentas T,